Entonces, como les comentaba al inicio, vamos a hacer un recorrido muy breve de los principales elementos, de los principales contenidos y conceptos, definiciones que englobaba todo este módulo que ya es el de la comunicación en las organizaciones, ¿sí? Nuestro primer punto de partida, donde ya veníamos conversando en los módulos anteriores, es que nosotros vamos a mirar la comunicación siempre con una mirada sistémica, ¿sí? Integral, es decir, entender que en la comunicación y cuando hagamos planificación de la comunicación, debemos entenderla en diferentes dimensiones y en diferentes niveles, porque así es como está conformada en las organizaciones, ¿sí? Es decir, en una misma interacción comunicativa pueden darse diferentes, por ejemplo, niveles de comunicación, comunicación no verbal, comunicación verbal, por ejemplo, como también se puede hacer planificación de comunicación externa, como planificación de comunicación interna, como también hay las dimensiones estratégicas que vimos, ¿no? Es decir, cuando yo planifico tengo que mirar las dimensiones. Hay una dimensión informativa que tiene como objetivo que las personas en la organización reciban la información que necesitan para poder cumplir con su trabajo, que esta información llegue a tiempo y que esta información sea pertinente para su trabajo, ¿sí? Entonces, ¿en qué se encarga toda esa dimensión? Que, por ejemplo, la información que me llegue sea necesaria, que no me falte, ¿no? Que la que me llegue sea la adecuada, porque a veces yo no segmento, que usualmente eso suele pasar. Un mismo correo electrónico para toda la organización. Entonces me llegan un montón de correos electrónicos, pero no todos los correos eran para mí. Los correos no me aportaban en mi trabajo, entonces ¿qué pasa? Yo dejo de abrir ya el correo electrónico. Ya no me está aportando, me olvido, digo, no me llega información útil y luego, uy, me llegó justo ese correo que tenía que leer. Entonces, por esta importancia de segmentar, ¿no? Esa es la parte de la informativa. Tenemos la dimensión, que ustedes ya la revisaron que brevemente, la de la identificación y la de la integración, que son dimensiones de la comunicación que tienen como objetivo que los miembros de la organización crear mensajes y canales para que los miembros de la organización empiecen a compartir, por ejemplo, los valores, los objetivos de la organización, las creencias de la organización, es decir, los marcos de comportamiento y de actuación de la organización. Que empiecen los miembros de la organización a identificarse con un nosotros somos esto y esta es nuestra visión, ¿verdad? Y por último, ahí está esta última dimensión que es ya la dimensión de la imagen. Es decir, esto es lo que somos, que se conforma desde lo que sabemos, cómo lo hacemos, que es lo informativo, lo que somos, lo que creemos y cómo nos ven. La imagen está afuera, ¿sí? Cómo nos están mirando. Entonces, la imagen viene a ser el reflejo de esas otras dimensiones. ¿Sí? Es integral porque siempre compone o está compuesta por dos grandes dimensiones de planificación y por dos dimensiones precisamente según dónde se da el acto de comunicación, sea dentro de la organización o fuera de la organización, es decir, la comunicación externa y la comunicación interna, ¿sí? La comunicación externa es toda aquella comunicación, todos aquellos mensajes que emite la organización hacia sus públicos, ¿sí? Varios públicos, públicos de interés. ¿Qué son los públicos de interés? Son todos los públicos que se encuentran en lo que se conoce como el entorno relevante de la organización. El entorno relevante es este espacio en donde están los públicos que pueden incidir o no en los objetivos de la organización. Los públicos van a variar dependiendo la naturaleza de la organización. Entonces, para algunos públicos, las universidades, por ejemplo, están como un entorno relevante. Para una organización están como un entorno relevante. Para otra organización quizá ya no estén en un entorno relevante, aunque se considera que las universidades siempre están en vinculación con las organizaciones porque están consideradas actores estratégicos, ¿no? Entonces, esto va a depender de la naturaleza. Por ejemplo, el organismo de acreditación, ¿no es cierto? De acreditación en seguridad y calidad, actor estratégico, ¿sí? Entonces está aquí, por ejemplo. Entonces tenemos públicos de interés. ¿Cuál es el fin de la comunicación externa? Es precisamente crear relaciones, mantener estas relaciones y que estas relaciones sean positivas. ¿Para qué? Para dar a... No se escucha. Sí, pues ahí me escucharon. Ya, gracias. Sí. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Les decía, dar a conocer, no dar a conocer, crear relaciones primero, crear relaciones para dar a conocer quiénes somos, cómo lo hacemos, qué estamos haciendo, crear una imagen favorable que incida luego a posterior en mi reputación, ¿sí? Aquí
algo importante que quede como claro y para tomar en cuenta, ¿sí? Yo sé que la mayor parte, si es que va a trabajar en comunicación o va a tomar consideración, lo va a hacer en comunicación interna, pero algo importante de la comunicación externa es que no solamente es para que la organización hable, que usualmente es como se hace comunicación interna, es decir, están pensados en crear una cantidad de canales y espacios para que la organización esté bombardeando de información a sus públicos, ¿sí? Cuando en realidad una de las funciones más importantes de la comunicación externa es crear canales para poder escuchar. Es decir, la comunicación externa debe garantizar espacios en donde sus diferentes públicos puedan proveer a la organización la información necesaria para que la organización pueda adaptarse al entorno, que es el objetivo máximo de la comunicación externa, ¿sí? Responder a las necesidades que tienen sus diferentes públicos, sus beneficiarios, sus clientes, sus usuarios, los organismos de control, el gobierno, los grupos sociales, los que hayan sido determinados como públicos de interés. Entonces, canalizar esa información, crear espacios para escuchar, ¿sí? Interpretar esos mensajes y, por tanto, promover ahí sí, enviar la información necesaria. Entonces, esto como objetivo de la comunicación externa, ¿sí? La comunicación interna, por su parte, tiene en cambio, se va a encargar del estudio precisamente de los mensajes que se emiten al interior de la organización y que es este conjunto de acciones coordinadas de comunicación entre los miembros de la organización que tiene como objetivo garantizar que las personas estén informadas, es decir, que sepan lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, que estén integradas, es decir, que se reconozcan como parte de esta organización con estos valores, con esta misión, por ejemplo, con esta visión, y que aparte se encuentren motivadas, es decir, que se les dé un marco de actuación y un marco de referencia y una razón de ser y de hacer las cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para contribuir al logro de los objetivos organizacionales. Es decir, se le ubica la comunicación en un lugar estratégico de apoyo a, ya no es la comunicación para difundir, sino la comunicación es para apoyar el logro de los objetivos en varios niveles, ¿no? Desde el informativo, el de la identificación, el de la integración, el de la motivación, ¿sí? Entonces, vamos a mirar desde ahí. Precisamente, la comunicación interna lo que va a garantizar es que se desarrollen estas tres tipos de relaciones que están en toda organización y sin la cual las organizaciones no podrían funcionar. Entonces, cuando hablamos de comunicación efectiva, estamos hablando que estos tres tipos de relaciones conviven en el entorno de la organización y se desarrollan adecuadamente. Es decir, hay espacios para que se den este tipo de relaciones que son relaciones comunicativas. El primero son las relaciones profesionales, es decir, son los intercambios comunicativos que tienen que realizarse para que se pueda cumplir la actividad profesional. Todos aquellos intercambios, las reuniones, los protocolos, los manuales, las guías, los formularios, las asambleas, las evaluaciones, todos aquellos intercambios de comunicación que son para la actividad profesional, pero al mismo tiempo necesitamos crear espacios de convivencia y de identidad. Entonces son todas aquellas relaciones que tienen que ver con convivencia y que tienen y responden a las necesidades sociales de las personas. Es decir, en tanto las organizaciones son conjunto de personas, estas personas tienen necesidades de pertenencia, necesidades de afiliación, necesidades de estima, etcétera, y por tanto necesitan crear estos espacios de convivencia. Estos espacios usualmente se van a vincular con comunicación informal, mientras que las relaciones profesionales están coordinadas, están planificadas, la información usualmente es vertical, es la organización la que manda la información. En estos va a ser predominantemente comunicación informal, espacios de diálogo, espacios incluso de amistad, espacios de intereses comunes, etcétera, ¿no? Y además hay que lograr la creación de estas relaciones de identidad, que son estos intercambios comunicativos que se dan a nivel de cultura organizacional y que son de tipo simbólico. Por ejemplo, eh, en algunas organizaciones, el reconocimiento de los empleados del mes como práctica de una organización o el reconocimiento de
los tantos años de servicio dentro de una organización, por ejemplo, ¿sí? Son consideradas intercambios de comunicación o prácticas de comunicación que tienen como objetivo aportar un valor simbólico. Es decir, aquí nosotros reconocemos a estas personas, por eso les nombramos el empleado del mes. O nosotros reconocemos los años de trabajo con nosotros y por eso en la cena anual que hacemos, reconocemos los trabajadores de 5, 10, 15, 20 años. Reconocemos las personas que dejan la organización, por ejemplo, ¿no? Importante. Los cumpleaños, mandamos misivas de cumpleaños, ¿sí? Si las misivas de cumpleaños son o las celebraciones de cumpleaños son una práctica de toda la organización, es decir, en esta organización le damos una importancia a estos festejos. Entonces son relaciones de identidad. Si solamente la hacen por grupos, grupos separados, ya son relaciones de convivencia. Es decir, este grupo tiene esta práctica en particular, ¿sí? Entonces la comunicación interna, miren, no solamente va para informar, sino para crear estos tres tipos de relaciones que no son posibles sin comunicación y que hacen las organizaciones. En todas las organizaciones vamos a encontrar este tipo de relaciones, ¿sí? A su vez, la comunicación interna, y es aquí donde justamente ya empezamos a trabajar los foros y el resto de actividades, la comunicación interna se divide en comunicación formal y comunicación informal, es decir, puede ser estudiada en estas dos categorías. La comunicación formal es la comunicación que responde y que se distribuye, si así lo podemos decir, o que se genera dentro de las estructuras orgánicas funcionales de la organización, ¿sí? Es decir, está definida por el orgánico funcional, por el organigrama de la organización. Me dice quiénes son los que emiten los mensajes, que están en las partes superiores, los que van a mandar la información, a quiénes van a mandar la información y en qué direcciones, ¿no? Entonces, dentro de la comunicación formal, precisamente una de las características es que yo puedo dibujar los flujos de comunicación. ¿Qué es un flujo? La dirección de la comunicación. Las tres principales flujos o las tres principales direcciones son vertical descendente, es decir, del vértice jerárquico superior hacia el inferior, ¿no? Usualmente los objetivos que persigue la comunicación vertical descendente son dar instrucciones, evaluar, normar, sancionar, etcétera, ¿no? Vertical ascendente, que son en cambio desde las bases jerárquicas hasta las bases superiores, ¿no? ¿Qué objetivo tienen? Por ejemplo, retroalimentar la función de los superiores, dar a conocer una opinión, etcétera. Ustedes se van a dar cuenta que este flujo es uno de los, no es tan común el flujo ascendente, ¿no? Verticales descendentes vamos a encontrar muchos, ascendentes ya empezamos a encontrar como ya más limitaciones, ¿no? Entonces también ustedes ahí yo la pregunta que justamente les estoy haciendo tiene que ver con los flujos y de ahí horizontal, ¿no? Horizontal entendido con personas de la misma ubicación jerárquica como tal, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la teoría de la comunicación formal? Que la, cuando nosotros planificamos comunicación, nosotros vamos precisamente de la información a la toma de decisiones, ¿sí? Cuando es vertical descendente, es decir, así, estoy yo informando, estoy solamente informando y estoy diciendo así deben hacerse las cosas. Cuando yo cambio mi modelo de comunicación y empiezo a escuchar lo que me tienen que decir las otras personas, entonces yo ya estoy tomando en cuenta la opinión de las personas y además estoy involucrando a varios niveles de la organización en toma de decisiones, ¿sí? Entonces, pensar si es que hay canales para escuchar a los otros, a los que están, por ejemplo, quienes trabajan para mí, a las personas a los usuarios del servicio, por ejemplo, importantísimo, hay canales para escuchar a los usuarios, ¿sí? Entonces, la pregunta justamente que se les hace a ustedes es ¿por qué son necesarios los canales de comunicación ascendente? ¿Sí? ¿Por qué es necesario escuchar para garantizar precisamente acciones de calidad y seguridad del paciente, ¿no? Por otro lado, tenemos la comunicación informal, ¿sí? Que en cambio tiene esta característica que se da
por una necesidad, precisamente por las relaciones de convivencia, por las relaciones de convivencia, por las relaciones de identidad, y surgen de las necesidades particulares y sociales, y surgen fuera de esta estructura formal. Yo no la puedo identificar fácilmente, no la puedo dibujar, no puedo identificar dónde se ha estado formando, surge fuera. Usualmente surge fuera de los límites, es decir, de los límites que estas estructuras me dan, surgen los otros, ¿no? Entonces, precisamente el rumor que es tan común en las organizaciones y que está presente en todas las organizaciones porque es una característica natural de la comunicación que existe el rumor, es precisamente un tipo de comunicación informal que dada las limitaciones de la estructura formal busca otros espacios. Entonces, ¿por qué surgen los rumores? Entonces, mientras menor información yo recibo, a mayor necesidad de información tengo que generar por otro lado, ¿sí? Entonces, mientras más difícil sea que yo aquí pueda expresar mi opinión, entonces tengo que expresarla por otro lado, ¿sí? Si aquí yo no puedo manifestar un criterio contrario porque estoy sancionado o sancionada, entonces tengo que hacerlo por otro lado, por ejemplo, ¿sí? Y seguramente acá lo haré de manera anónima, etcétera. El rumor, que es una de las características de comunicación informal, por ejemplo, no puede ser eliminado, es imposible eliminar los rumores, pero lo que sí se puede hacer es gestionar el rumor. ¿Cómo yo puedo gestionar el rumor? Garantizando precisamente espacios, por ejemplo, de comunicación ascendente, de comunicación horizontal, ubicando líderes de opinión, etcétera, ¿sí? Entonces yo ahí puedo gestionar de alguna manera el rumor. Si hay rumor en mi organización, que sí que algo en la comunicación formal está demasiado controlados verticalmente y descendentemente y por eso no hay estos espacios, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, algo que quisieran que puntualicen esto que he ido bastante rápido, que son los contenidos que ya ustedes revisaron? ¿Alguna pregunta, algún comentario o avanzamos ya a lo que es tipología y canales? Ramiro. Sí, a mí no me queda muy claro el tema de las relaciones de identidad. O sea, lo de profesionales entiendo, la relación también de convivencia entiendo, pero el concepto o enfocado a las relaciones de identidad, esa parte no la identifico muy bien Ya. todavía. Recuerda, Ramiro, que en la clase anterior, cuando nosotros conversábamos sobre cultura, decíamos que los comportamientos y las prácticas de realidad se sostienen en una serie de creencias que el grupo cultural, en este caso la organización, da por verdaderas. ¿Sí? X creencias, creencias sobre calidad, creencias sobre las personas, por ejemplo, las personas son importantes, por eso hacemos estas determinadas prácticas. La familia, una creencia puede ser, la familia de nuestros colaboradores es importante. Entonces yo tengo, por ejemplo, alguna actividad o algún evento o algún tipo de comunicación con los familiares en donde yo esté creando y ratificando, por ejemplo, esta creencia, ¿sí? Entonces son actividades que tienen, son acciones de comunicación, relaciones de comunicación que tienen como objetivo crear este marco y estas creencias comunes. Por ejemplo, la misión y la visión en realidad son relaciones de identidad. Ustedes han leído las misiones y las visiones de las organizaciones, son abstractas y son muy simbólicas, no son tanto para decirme, yo leo una visión y no es que yo sé cómo hacer mi trabajo, no está directamente a la utilidad de mi trabajo, pero me da unos marcos y unos como procedimientos de cómo yo debería comportarme. Entonces, nosotros somos líderes en calidad. Nosotros somos los primeros proveedores de este servicio. Entonces nosotros somos los primeros. Primero, valor simbólico. ¿Qué será ser primero? ¿Qué será ser líder? ¿Qué será innovar? Estos están aquí. Son todos esos mensajes que están mandando a la organización que son de tipo simbólico. Los himnos, el uniforme es una forma de comunicación de identidad, el uniforme, por ejemplo. Incluso cuando uno analiza estructuras, porque uno puede leer en las organizaciones estructuras como espacios y canales de comunicación,
las oficinas, los espacios, el tamaño de las oficinas, cómo son estas oficinas, hay espacios de convivencia para todos o no, cosas así pueden ser entendidos como mensajes y relaciones de identidad. Así cómo es este grupo, qué les caracteriza, qué creencias tienen, cómo miran la autoridad en este grupo, la autoridad cómo es, cómo se toman las decisiones, se toman de manera colectiva, están acá, ¿sí? En las relaciones de identidad. O sea, ahí me quedó más claro, Ramiro. Sí, chévere, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Dice, ok, listo, Adriana, no se preocupe. Viviana, le escucho. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en la tarea 2 que nos solicita usted hacer una infografía, nos habla de las principales categorías. Entonces, consultando más o menos la idea que yo tengo con la clase que nos dio ahorita es comunicación organizacional, tal concepto. Y a la vez Exacto. tenemos comunicación interna, tal cosa, comunicación externa, tal cosa. Entonces, más o menos es así con la clase que nos está haciendo, entonces ya amplíe más el conocimiento. ¿No estoy mal o sí? No, exactamente, Viviana. Prácticamente yo he hecho justamente ahorita una mención de las principales categorías que ustedes revisaron, que es comunicación organizacional, cuáles son las dimensiones de la comunicación organizacional, cuáles son las características entendida como comunicación estratégica, tipos de comunicación, etcétera, ¿sí? Entonces, Ya. exactamente, he mencionado las categorías, lo ha dicho muy bien, ¿sí? Ok, gracias. A usted. Entonces, ahora sí, volviendo, vamos a precisamente el otro tema que era dentro de esta gestión de la comunicación interna, lo que uno hace es gestionar precisamente tipos de mensajes y tipos de canales y planificar esto, planificar mensajes y planificar canales con determinados objetivos. Estos objetivos, como vimos, ya pueden ser objetivos de información, objetivos de identidad, pueden ser objetivos de integración, ¿sí? Entonces, ¿cómo son? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo los podemos ubicar? Esta es una propuesta de clasificación, hay muchísimas más, pero digamos que esta es una como que engloba varias de estas clasificaciones que hay en las organizaciones, ¿sí? La primera definición, la primera clasificación, perdón, que nosotros podemos dar a los mensajes, primero mensaje es el contenido, ¿no? El contenido que se estaría intercambiando en el acto comunicativo. Acto comunicativo pueden ser varios, como habíamos visto, en diferentes niveles, interpersonal, grupal, organizacional, personal, impersonal, etcétera, pero acto comunicativo, es decir, hay una transmisión ahí de un contenido con sentido, ¿sí? Y con intención, además, que es como hacen las organizaciones. Las organizaciones comunican intencionalmente a través de múltiples canales, ¿sí? La primera tipología, según el objetivo, son todos estos canales, mensajes de tipo informativos. ¿Cuáles son los mensajes de tipo informativos? Aquellos que yo los construyo y los envío y que tienen como objetivo dar a conocer una información para que alguien o un grupo o alguien pueda realizar una determinada tarea, ¿sí? Es decir, informar para que puedan hacer esto. Si no reciben esta información, entonces no van a estar en conocimiento de cómo hacer esto. Si no reciben, no van a estar en conocimiento y por tanto no se podría avanzar en la determinada tarea como tal, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, al principio recibieron una cantidad de mensajes informativos, cómo entrar a las plataformas, cuáles son sus usuarios y contraseñas, cómo estaban distribuidas las plataformas, los espacios, para qué funciona cada uno, cómo cargar la tarea, cómo contactarse, medios de cantidad informativa. Estamos que sepan estos para que puedan entrar a la plataforma y para que puedan utilizar la plataforma, ¿sí? Informativos. Los reguladores, en cambio, son mensajes que tienen información, todos tienen información, pero el objetivo no es dar a conocer, sino el objetivo es normar un comportamiento, lograr un comportamiento específico, normar, ¿sí? Normar una conducta como tal. Dentro de estos están específicamente las normativas, los manuales, los protocolos, las leyes. Entonces, a ustedes les mandaron particularmente, por ejemplo, el Reglamento General de Estudiantes, en donde están toda la normativa que dice, esto pueden hacer los estudiantes, esto no pueden hacer los estudiantes. Estos son sus derechos
Estas son sus obligaciones. Estas son las obligaciones de los profesores. Esto deben hacer los profesores, esto no pueden hacer los profesores, ¿sí? Estas son las obligaciones con ustedes. Les mandaron las políticas de los foros, las políticas de los foros de claramente, así debe comportarse en el foro. Esto es lo que usted debe hacer en el foro, ¿sí? Hay los mensajes persuasivos que tienen una característica particular y es en el tipo de información. Lo que quieren lograr es una reacción de tipo usualmente emocional en este receptor del mensaje que lo lleve a un cambio de conducta que no es a través de una regulación formal, sino es a través de una norma, no es a través de una, porque para eso ya está la norma. Puedo yo no compartir, no creer, pero esta es la normativa, simplemente. En cambio, los persuasivos lo que buscan es llegar a través de convencer. Aquí me buscan convencer. En el regulador no me tienen que convencer, me tienen que decir, esto es, y así usted se debe comportar aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un lugar en donde yo puedo tener una señal prohibido fumar, ¿correcto? Prohibido fumar. Es decir, aquí yo no puedo fumar. Yo puedo tener un póster que diga sobre 10 razones para no fumar. Entonces, no me están prohibiendo fumar, pero me están dando razones para las que yo no debería fumar, pero no me prohíben fumar. ¿No? Y si yo quiero, puedo fumar. Los otros yo no puedo fumar. También me está dando información y ahí podemos saber, por eso el ejemplo que nos va a dar Ramiro, hay que ver qué tipo de contenido está utilizando y si quiere ir a lo persuasivo o solamente está informando como las 10 razones para no fumar. ¿Sí? Y los integradores son el tipo de buscan crear precisamente identidad. ¿Sí? Buscan crear identidad. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Si lo puede silenciar. Ya, gracias. Los integradores, en cambio, son mensajes que tienen como objetivo, como les decía, crear identidad. Son mensajes de tipo como, tú nos importas, ¿sí? El mensaje de bienvenida en la organización o felicitaciones. Hoy celebramos el día de tu cumpleaños y tú eres uno de nuestros trabajadores más importantes y estamos felices de que tú estés con nosotros. Eso es de identidad, crear identidad. Te estoy diciendo que eres importante para mí y que te sientas identificado, ¿sí? Entonces, esos son los integradores. A su vez, se los puede clasificar. María Elena. ¿Cómo está? Gracias por la clase. Tal vez integradores podría decirse también como una especie de identificación de marca del día, de la semana o de la empresa. ¿Podría ser o tal vez estoy mal? No le escuché, María Elena, disculpe. Antes del día de la semana se cortó un poquito y no le escuché. Hasta mañana, Jorge. Están abiertos los micrófonos. Sí, ya le silencié, María Elena. Ahora sí, le escucho. Ya. Buenas noches, compañeros, buenas noches. En la parte de integradores, podría ser tal vez, dando el ejemplo de que usted lo puso, tal vez como una identificación de marca institucional, identificación de marca del día, alguna cosa de esos o no. Por ejemplo, el logo de una organización. Sí, exactamente. El logo de una organización. El logo de una organización no me está dando información para que haga mi trabajo, el logo no me está regulando, pero el logo me crea identificación. Exactamente. El manual de marca que me dice cómo yo debo usar ese logo, que dice que yo no puedo deformarle, que yo no puedo utilizar en estos espacios, que yo no puedo hacer eso. ¿Qué tipo de objetivo sería el manual de uso de este logo? Reguladores serían. Reguladores. Sí, un regulador, exactamente. Si yo soy diseñador o la diseñadora de esta organización, el primero serían informativos. Me llegan y es informativo, verás que tienes que utilizar así, ¿no? En realidad son reguladores. El objetivo es que yo no puedo, en los reguladores yo no puedo interpretar. Eso es importante como característica de los reguladores. Yo no puedo interpretar la información en los reguladores. Y los mensajes además deben estar construidos de tal manera que no estén sujetos a una interpretación. Aquí está prohibido fumar. Entonces no es que yo lo puedo interpretar de ninguna manera, ¿sí? En el caso de los reguladores. En los persuasivos, en cambio, ya van a ver que justamente eso varía.
No sé si nos quiere mostrar ahorita el ejemplo para que podamos ver eso precisamente. Voy a permitir compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir yo y voy a permitir que compartan la pantalla para que Ramiro nos pueda mostrar este mensaje. Y hasta eso le escucho a Daniel. La consulta era si es que los mensajes proselitistas son combinados, por ejemplo, informativos y persuasivos, ¿verdad? Claro, ahí que habría que ver cuál es el objetivo al final, ¿no? ¿Quiero solamente informar o quiero que voten por mí, por ejemplo? Entonces es persuasivo en realidad, porque no solamente quiero informar, mi objetivo final de comunicación es que voten por mí, que me escojan a mí. Entonces está dando información para dar información de muchas cosas, por ejemplo, de plan de gobierno, de campaña, etcétera, etcétera, pero al final quiero persuadir. Gracias, Daniel. A ver, sus 5 momentos para la higiene de mano, tenemos los 5 momentos antes de tocar al paciente, etcétera, y tenemos, ¿le puede ampliar para ver la parte de abajo? No sé si se repite o es, sí, esa no logro mirar. ¿Cuándo? ¿Por qué? Ya. Nos encontramos con este afiche, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, justo en muchos lugares. ¿Qué tipo de mensajes? Aquí era mi inquietud, porque bueno, desde mi punto de vista, en base a lo que yo entendí, para mí podría ser informativo, porque verdad está dando ciertas indicaciones, está informando, verdad, de cómo hacer los 5 momentos de higiene de manos. Por otra parte, yo también digo, lo puedo interpretar como regulador, porque yo deseo que mi personal, o más que todo como analista de calidad, tal vez de una institución, aplique esto, ¿verdad? Y esto sea ya como una norma para ellos, y así evitar tener un mejor control de infecciones, ¿no? Asociadas a la atención en salud. Pero también pensaba que podría ser persuasivo porque intento influir en esta persona y que tenga un cambio de conducta y que aplique estos 5 momentos. Entonces, al momento en que yo estaba haciendo, ¿verdad?, la tarea, me encontré con esto. Digo, ok, entonces para mí podría ser estos tipos de, ¿verdad?, de tanto informativo, persuasivo, como también regulador. Entonces, quería saber si era factible, ¿no?, darle las 3 clasificaciones, o me enfoco más en una y basado en qué me podría enfocar más o inclinar hacia una. Uh-huh. Como ejercicio, gracias primero, Ramiro, porque nos resulta de mucha utilidad. Precisamente usted se va a encontrar con esto, ¿no? En donde algunos saltan a primera vista, ¿sí? Pero otros nos vamos a encontrar esto. Ahora, siempre va a haber un objetivo principal. Entonces, ustedes háganse la pregunta. ¿Dónde está? ¿Quién es el emisor? ¿No? Entonces, aquí viene. ¿Quién está emitiendo este mensaje? La Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud no es un ente regulatorio como tal en mi organización. Es un ente de apoyo, es un ente que informa, pero en mi organización como tal, que viene a poner unas determinadas normas, al menos que mi organización ya la ha legitimado como tal y lo utilice, entonces ahí funcionaría. ¿Cómo yo podría hacer que esto sea, por ejemplo, que quedaría sin duda que sería regulatorio? Digamos que tiene un título arriba en el que dice protocolo obligatorio para la higiene de las manos. Protocolo obligatorio para las higienes de manos. Ya no hay opción, no hay duda ahí, ¿no? Es obligatorio y además abajo firmante la organización como tal. Es la organización la que ha emitido ¿sí? Es la organización la que ha emitido. No es, en este caso, aquí se está tomando justamente entonces es informativo. Aquí está dando una sugerencia, no es una sugerencia, dando una información de cómo debe ser el lavado de manos, cómo debe ser. Estoy dando una información para que la gente al final sepa lavarse las manos. El objetivo de esto es que la gente sepa cómo lavarse las manos. Es decir, cuáles son los 5 pasos de lavado de manos, ¿sí? ¿Por qué no entraría dentro de lo persuasivo? ¿Sí? ¿Por qué no cuáles son más estrategias de persuasión? Acuérdense que las estrategias o sea, la persuasión busca precisamente
motivar, incentivar un cambio desde una parte sobre todo emocional en el receptor. La persuasión busca esto, ¿no? Busca que sea beneficioso para la organización o para este emisor, etcétera, pero motivando este cambio en el otro, ¿no? ¿Cuáles son los persuasivos que se han utilizado mucho en este caso, por ejemplo, en la campaña contra el coronavirus? Todas aquellas historias que narran, por ejemplo, la lucha del personal de primera línea en los hospitales, la historia esta de la persona que fue a la fiesta y que se contagió y luego contagió a toda la familia, estos son de tipo persuasivo. Entonces, lo que buscan es generar una reacción que luego motive un determinado comportamiento, ¿sí? So, este en particular, el objetivo final, si uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo final? Es que la gente sepa lavarse las manos. Tal vez así que yo lo puedo utilizar en varias partes del mismo. Carolina. Buenas noches. Ayer me entró una duda con la explicación porque yo en mi trabajo en realidad vi un cartel donde nosotros exponemos los síntomas típicos de la tuberculosis. Entonces, pero, o sea, no está con ninguna norma ni nada, solo está expuesto los síntomas de la tuberculosis y es y ahí para mí es un informativo. O sea, sí está bien. Claro, Sí. es un informe. ¿Cuál es el objetivo del cartel de los síntomas de la tuberculosis? Primero, ¿para quién está dirigido? Para los pacientes. Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo? Que los pacientes puedan Conozcan los síntomas. claro, y puedan identificar en ellos o en una persona si es que los presenta. Pero para poder identificarlo, tiene que estar informado. Es informado. Debe conocer cuáles son los síntomas. Sí, no hay duda. Ya, gracias. César. Sí, buenas noches con todos. Con la explicación me saltó un ejemplo ahora que puede ser las cajetillas de cigarrillos. Ya. Y obviamente nos están dando ahí dos mensajes, uno informativo, dice el fumar provoca cáncer pulmonar, y uno persuasivo porque nos pone una imagen con un paciente muriendo con cáncer de pulmón. Así es, así es. Lo que busca es persuadir ese, ¿no? Ese busca persuadir que las personas dejen de fumar, busca persuadir, pero sabemos que en realidad no resulta efectivo, ¿no? No resulta efectivo por algunas razones particulares que justamente se han estudiado y que de hecho resultan beneficiosas para las tabacaleras mismo y por eso siguen poniendo este mensaje, por ejemplo. Pero sí, Correcto, pero ahí en este caso sería informativo y persuasivo a la vez. yo pensaría en realidad por cómo está construido, que es más persuasivo Sí. el contenido. Mira lo que ponen, ¿no? Unos pulmones negros. Ahí no es la información el contenido, es la imagen, lo que quiere generar. Entonces, como quiere generar una reacción emocional, que es ver unos pulmones negros, es persuasivo. Quiere que la gente deje de fumar. Que más la gente en realidad está ya informada sobre todo lo que fumar causa. Si me dijera, tal vez tuviera un poquito más de información, pero no, es persuasivo. Sí, los de las cajetillas son ante todo persuasivos. Pero vamos a encontrar con esto, ¿no? Y justamente vamos identificando. Daniel. Un comentario. Normalmente en el área de la medicina hay mucha incredulidad. Es decir, hasta que no hay evidencia que demuestre algo, no se incorpora en el discurso, digamos. Entonces, esta imagen de la Organización Mundial de la Salud es algo que los médicos incorporamos en el discurso. Y cuando mencionamos esto, lo hacemos de manera integrada. Entonces, ejemplo sería, nosotros recomendamos los 5 momentos para la higiene de manos. Entonces, no trabajamos para la OMS, pero sí lo reconocemos como una fuente oficial. Una fuente oficial, una entidad, claro, importante además, porque es la que está, digamos, como la organización líder, que además es la que va a tomar las políticas, es la que va a dar estos lineamientos, ¿sí? Bien, gracias Daniel por esta comentario que hace de nosotros, por ejemplo, de cómo construir mensajes de salud, ¿no? Hasta no tener evidencia no podemos decir algo, sino que recomendamos algo, por ejemplo. Entonces ahí, cuando entra una recomendación, ya es más bien de otro tipo, como se le puede leer este mensaje. Gracias por justo ese comentario. Quería hacerles una pregunta que quedó en el foro 1, así brevemente, para poder seguir avanzando. En el foro 1,
más que una pregunta, una reflexión que hacía una de sus compañeras era sobre uno de los problemas actuales de la pandemia precisamente ha sido que las instituciones han sido cuestionadas como fuente de información. De repente, la gente deja de considerar, por ejemplo, a la OMS o al ministerio o al hospital o incluso a los médicos o a los científicos como fuentes válidas de información. Y las fuentes empiezan cualquier otra fuente empieza a ser considerada. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí la pregunta era justamente ese que yo les ponía para reflexionar y en otro momento podríamos tratarlo tal vez con más tiempo, pero que les queda ahí. ¿Qué pasa precisamente cuando las instituciones son cuestionadas como fuentes legítimas de emisión de mensajes? A pesar de ser instituciones como la OMS, ¿no? Pero fue cuestionada y para muchos incluso deslegitimada. ¿Sí? Yo ya no voy a hacer caso a la OMS, por ejemplo. Y bueno, ahí también tiene que ver con muchas cosas como lo que pasó en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero ahí. Jonathan, me escucho. Un poco argumentando al ejemplo que usted acaba de decir. Lo mismo pasó acá en Guayaquil con el municipio de Guayaquil. La gente empezó a hacer más caso al municipio, a lo que decía la alcaldesa y no a las declaraciones que daba el ministro. Entonces un poco se empezó a perder la rectoría que normalmente la debe tener el Ministerio de Salud Pública por esa falta de información. Y obviamente pues Guayaquil en su momento fue la más golpeada por la pandemia al inicio de la emergencia y eso pues llevó a la gente pues a desacreditar al Ministerio de Salud Pública, un poco argumentando al comentario que usted hacía en este momento, ¿no? Y con respecto a la imagen, totalmente de acuerdo con lo que decía Daniel. Para mí este es un mensaje, este mensaje más que todo va dirigido a los médicos, ¿no? Porque, o a los profesionales de la salud, porque son los 5 momentos en los que el personal tiene que lavarse las manos. No como el mensaje anterior, el que se utilizan los 11 pasos para lavarse las manos. Entonces, esto sí es una información que el personal debe cumplir, porque realmente con eso empezamos a disminuir el número de infecciones que se pueda dar en los pacientes, incluso en los mismos profesionales de la salud. ¿Cuándo se transformaría este mensaje en regulatorio, por ejemplo? Esta información de los 5 pasos, ¿cuándo lo transformaría? Por ejemplo, cuando yo lo incluyo justamente en protocolos, ¿no? Ya tengo... Claro, exactamente. Cuando ella emite un protocolo, porque esto ya pasa por el departamento de calidad de cada uno de los hospitales. Exactamente, exacto. Entonces ahí ya tengo, bueno, Viviana, y avanzamos para poder alcanzar lo que tenemos planificado. Le escucho, Viviana. Lo que dice el compañero sí existe. ¿Hay el manual de seguridad del paciente o es el acuerdo ministerial 115? Ahí habla sobre los momentos de lavado de manos y cómo hacerlo. Entonces hay un manual. Entonces, por parte del ministerio, hay un protocolo que hay que seguir, ¿no? Ya, gracias. Entonces, si tengo justo aquí el manual, si yo me encuentro con el manual y particularmente con este artículo donde dice, entonces ahí es regulatorio. Claramente mensaje regulatorio está dentro de este manual, está con una regulación específica, ya, ahí no hay duda, ¿sí? Entonces como hemos visto, es informativo, ¿sí? El manual regulatorio, el protocolo regulatorio, la guía regulatoria, ¿sí? Vamos a continuar, vamos a seguir con esto. Hay estos otros mensajes que se clasifican según el contenido del mensaje, cómo está construido el mensaje y la reacción del receptor, es decir, los mensajes generan reacciones. Según eso, se clasifican precisamente en sensibles, según la reacción, con una reacción positiva o negativa. Un mensaje sensible es un mensaje que va a generar una reacción emocional en el receptor. Emocional que puede ser positiva o negativa, ¿sí? Entonces, un ejemplo de un mensaje de una mala noticia es un mensaje tipo sensible. Va a generar una reacción emocional en el receptor, ¿sí? Complejos, en cambio, son mensajes que tienen que ver por el contenido, se los clasifica por el contenido. En simples y precisamente complejos, ¿no? Entonces hay mensajes de mayor complejidad y de menor complejidad. El afiche que nos acaba de mostrar Ramiro es de una complejidad simple, es decir, yo lo puedo entender sencillamente, los 5 lavados de mano, pero
artículo académico sobre el descubrimiento del SARS-CoV-2, ¿cómo es COVID-19, ¿no? Complejo. No todos lo podríamos entender. No todos lo podríamos entender, ¿sí? Entonces ahí precisamente también entender ubicar receptores y saber tipos de mensajes. Si va a ser sensible, y aquí viene precisamente también lo de acá, escoger la riqueza. Voy a saltar a lo de la riqueza para luego tratarlo de aquí, porque para eso he traído justo un ejercicio breve que igual lo vamos a hacer. Ustedes se les pide en el foro número 2 que relaten un fallo o un fracaso de la comunicación porque no se escogió adecuadamente un canal en función del contenido o del tipo de mensaje, ¿sí? Que es justamente cómo se cruzan riqueza del medio y la rutina, ¿sí? Riqueza quiere decir que un medio es rico mientras permita mayor interacción y retroalimentación en el intercambio de comunicación. Ese es un medio rico. Por tanto, el medio más rico que podemos encontrar es el cara a cara. O sea, no hay nada como una comunicación uno a uno. ¿Sí? Que en la comunicación uno a uno yo puedo leer comunicación no verbal. Si no me está entendiendo, le puedo volver a decir. Sus gestos me van a retroalimentar, su tono de voz, etcétera, me va a decir varias cosas. Entonces, ese es el nivel físico, presencia física. Estamos los dos en el mismo espacio, ¿sí? Entonces, es el medio más rico. Las reuniones, por ejemplo, tienen mucha riqueza por eso. Las reuniones de grupo, por ejemplo. La asamblea ya pierde un poco de riqueza porque a pesar de que estamos en presencia, ya hay demasiada gente, ¿sí? Nivel 2 son medios interactivos, es decir, nivel 2 de riqueza quiere decir que permiten interacción, pero ya están mediados por algún medio de comunicación o un canal. Teléfono, lo que estamos haciendo ahorita es nivel 2, ¿sí? Si no estamos, aunque estamos de alguna manera, puede haber una retroalimentación inmediata, aunque yo los puedo mirar, pero no es lo mismo, ¿no? No los puedo mirar, por ejemplo, comunicación no verbal de todos, no puedo, están limitados a un espacio, la conexión podría fallar y ya no me escucharon o yo no les escuché, etcétera, ¿sí? Entonces, eso, el teléfono es nivel 2, la videoconferencia, ¿qué más son nivel 2 interactivos? Es decir, yo me puedo mirar con la persona, hay una interacción, no solamente es el teléfono y la videoconferencia como los más comunes, ¿sí? Medios estáticos personales son, en cambio, aquellos, y aquí les quiero hacer una aclaración y pedirles una disculpa por el contenido que ustedes están revisando. Hay un error en la clasificación de los niveles. Ustedes aquí tienen que estos están como medios estáticos personales también. Están repetidos, medio estáticos personal y medio estático personal también. En la última es impersonal. En la última, ¿sí? Ya pedí que corrijan, así que seguramente tal vez ya está corregido, pero es medio estático e impersonal. Entonces, medio estático quiere decir que no hay interacción, no me permite una interacción. Pero hay medios estáticos personales, es decir, claramente se puede identificar que está dirigido a alguien y además se puede identificar una fuente del mensaje. Un correo electrónico. Claramente está identificado quién lo ha enviado y a quiénes los ha enviado, ¿sí? Un mensaje de texto está claramente identificado. Pero hay los estáticos impersonales. El afiche, por ejemplo. El afiche no sabemos a quién está realmente dirigido, ¿sí? No le puedo yo hacer una retroalimentación al afiche, la cartelera tampoco, y es impersonal, no sabemos sobre todo a quién está dirigido, ¿no? Entonces, esto es lo que me va a dar la riqueza del medio. La rutina implica que nosotros en el diario de nuestras comunicaciones en la organización tenemos dos tipos que también podemos clasificar. Comunicaciones rutinarias, que son todas estas comunicaciones que no necesitan una planificación, que se van dando en el día a día, ¿no? Que son los intercambios con los colegas, las llamadas que yo hago para consultar algo y que son intercambios que tampoco van a generar, justamente, no van a estar ni sensibles ni son muy complejos, entonces no va a generar reacciones emocionales y tampoco son complejos, porque cuando ya son complejos yo ya requiero planificar precisamente la comunicación. Entonces son los rutinarios, los que estamos haciendo en el día a día, ¿sí? Los de no rutina son estos mensajes que me toca planificar y que a veces yo no tengo el tiempo también para planificar.
Es decir, justamente necesito comunicar una mala noticia, ¿no? Entonces, para eso es la idea de tener protocolos, porque es algo que se presenta en determinadas organizaciones, entonces yo podría al menos de alguna manera prevenir cómo hacerlo o entrenarme para saber cómo hacerlo, ¿sí? Un despido. No todos los días despedimos a las personas, entonces eso no es de rutina, esto ha pasado el día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo lo comunico? Entonces, el cuadro que aquí les muestra es que a veces hay fallos de comunicación cuando para comunicación de rutina, ¿sí? Yo utilizo mensajes con riqueza abundante. Entonces aquí el ejemplo más claro de esto es la típica frase, esto se pudo haber dicho con un correo electrónico. Para esta reunión me pudo haber dicho en un correo, me pudo haber mandado un mensaje. Entonces, un ejemplo de esto es abusar de las reuniones, momentos de espacios interpersonales para dar información de rutina, información que ya está ahí, para reiterar lo que las personas ya saben. Entonces, esto genera un fallo. ¿Qué es un fallo? Que la comunicación no resulta efectiva, pero tampoco resulta un fracaso, es decir, no se ha logrado el objetivo de comunicación. Aquí de todas maneras se logró informar, etcétera, pero no fue la mejor forma, pero es solamente un fallo. Fracaso quiere decir que se seleccionó definitivamente mal y que eso va a tener que ser solucionado después, ¿sí? Yo entré brevemente, estaba buscando justamente ejemplos y les quiero mostrar. Denme un segundito rápidamente. Les quiero mostrar esto que encontré en la página web del Ministerio de Salud, en la que dice disculpas públicas y en la que piden disculpas a los servidores que fueron desvinculados mediante una circular general y una carta de agradecimiento, ¿sí? Entonces entiendo que debió haber habido un proceso legal en el que luego fueron otra vez vinculados a la organización y esto debió haber cumplido el ministerio, ¿no? Aquí hubo un fracaso en la comunicación. Despidieron a personas con una circular general. Entonces uno entiende que en este tiempo se despidieron a muchas personas, ¿sí? Por varias razones. Cómo yo les despido va a influir en cómo las personas luego van a reaccionar frente a este despido, ¿no? Si me despido por una circular general que ni siquiera estuvo a mí, que di tantos años en esta organización, o pocos años, pero que me merezco respeto, que merezco al menos una consideración, pero me despiden con circular, entonces yo voy y demando a la organización. Y luego la organización tiene que hacer, ahí veo yo un fallo, por ejemplo, ahí hay un fallo. Entonces, lo que se les pide es justamente que vean, que puedan ver este ejercicio, ¿sí? De ver cuándo se utiliza de riqueza para rutinarias y cuándo no. Entonces, cuándo es efectiva, cuando es de no rutina, yo tengo que utilizar algo de riqueza alta. Cuando es algo importante, cuando es algo como esto, cuando se dio una emergencia, entonces yo necesito este tipo de canales. Y cuando no, en cambio, yo puedo recurrir a los otros canales que tranquilamente están planificados en mi organización. Tengo un minutito, no me quiero pasar más porque la otra vez me pasé. Quiero solo brevemente mostrarles esto otro que les preparé para ver en qué consiste justo el ejercicio, ¿sí? Entonces, el ejercicio que ustedes tienen, yo esto les voy a compartir para que puedan tener también como referencia. Ahorita solo vamos a alcanzar a hacer uno, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van, ahorita me confirman que están viendo el que dice módulo didáctico, mensajes y canales. Sí, gracias. Entonces, ustedes, el ejercicio es, en su organización, ustedes están todo el tiempo expuestos a una serie de canales y una serie de mensajes todo el tiempo. Entonces, lo que les pido es identifiquemos 10 de estos y clasifiquemos según estas tipologías que hemos visto, ¿sí? Entonces, un ejemplo es, nos encontramos con estamos en una reunión de trabajo, estamos en una reunión de trabajo de planificación. Entonces, reunión de trabajo de planificación, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? En una reunión de planificación, de un equipo de planificación, de un equipo de trabajo, el mensaje va a ser, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, nos reunimos y el mensaje como general de la planificación es, esto es lo que vamos a hacer en estos tiempos, ¿no? Y esto te toca hacer a ti, pero el mensaje general es, esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué tipo de mensaje es de una reunión? Es informativo, ¿no? Esto vamos a hacer, estos son los tiempos, a ti te toca hacer esto, informativo, ¿sí?
como la dirección horizontal, porque es una reunión de trabajo. Entonces es el equipo que está en la misma ubicación, tiene incluso el mismo departamento seguramente. ¿Qué nivel es? Grupal. ¿Están? Más de 2 personas, grupal, ¿no? Pero tampoco es la organización, es este grupo planificador. Periodicidad es permanente, porque no requiere, hay una diferencia entre permanentes y los regulares, es que los regulares requieren planificación. Hay que planificar estos mensajes. Por ejemplo, el boletín mensual. El boletín mensual no es un medio que está ahí a disposición y se crea solo, sino que hay que planificarlo. Los permanentes son los que se utilizan todo el tiempo en la comunicación. Otro brevemente para que veamos el ejercicio. Nos encontramos justamente con usa mascarilla por ti y por todos, ¿sí? Entonces yo les pregunto a ustedes brevemente, ¿qué tipo de el mensaje cuál es? ¿Cuál es el mensaje? El uso de la mascarilla. La mascarilla, ¿no es cierto? Usa mascarilla por ti, por todos, por los demás. Claro, exactamente. ¿Qué tipo de mensaje es? Informativo. Persuasivo. Persuasivo, ¿no es cierto? Ajá, no me están diciendo cómo debo usarlo, me está diciendo que no es solo por ti, es por todos. Eso es lo que es persuasivo, exactamente. Dirección es descendente, es la organización la que ha puesto este mensaje, ¿no? Es la organización la que dice hagamos esto. Nivel organizacional, es para todos este mensaje, no está dirigido. Periodicidad, ¿no es cierto? Permanente, está ahí todo el tiempo. Es un mensaje, es un afiche, por ejemplo, ¿sí? No les quito más el tiempo, yo les subo esto en el aula virtual para que puedan ver los otros 3 ejemplos que tenía. Les agradezco mucho, qué pena que la clase en realidad ahora se va rápido. Si tienen alguna duda en particular, así que sea muy específica, me pueden escribir, recuerden, y podríamos coordinar o una pequeña tutoría o tranquilamente les respondo por medio de los canales, ¿sí? Muchas gracias y buenas noches. Nos veríamos la próxima semana. Sí, no se olviden la particularidad del foro 2 que les mencioné al principio, ¿sí? Que tengan una buena noche. Hasta luego.